Muy bien. Qué estilo, qué elegancia, madre mía. ¿Habéis visto la entrada al Palacio de Versalles? Se ríe aquí mi amigo de hoy. Hoy en nuestro nuevo episodio, en Boulevard 340-360, estamos aquí con el descendiente del gran don José Caro. ¿Desde qué año lleváis aquí? 1965. 1965. O sea que prácticamente habéis visto la transición del Boulevard, su máximo esplendor, los principios. Quien mejor lo ha visto mi madre. Pero tú también. Yo, bueno, es que mi memoria es relativa. Bueno. Porque se remonta a lo mejor primeros años de los 80. Eso fue el máximo esplendor. O por ahí. Que bueno, que tenga ya alguna imagen un poco vaga de algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Qué era? Está donde nosotros vivíamos, aquí al lado. Y era ver mucha gente, ya no recuerdo bien si era Boulevard arriba o Boulevard abajo. Y yo luego lo he asociado con una manifestación que hubo por la creación del municipio. Madre con lo mía, cual estamos hablando del año 1982. 82, por ahí. Así es. Bueno, pues hoy nos vamos a dar una vueltecita Boulevard arriba y Boulevard abajo con Samu Caro, ¿vale? Historiador, profesor en el IE Santo Domingo y descendiente de una familia de joyeros con rancio abolengo. Ahí está. Así se dice, ¿eh? Estamos haciendo un trabajo sociológico. Lo que estoy haciendo es para que lo vea la gente y que luego se queden estas cápsulas informativas para el uso y el disfrute de las personas que se van a quedar aquí. Le estamos contando in situ cómo veis las personas que habéis criado aquí, en este bulevar, en esta Nacional 340, el cambio, el desarrollo, ¿vale? Y lo que estamos viviendo ahora. Así que abrimos la puerta a la información. Adelante. Número 269, y esto era la antigua tienda de tu abuelo. Sí, de Miguel Gómez, el marido de mi abuela, doña Pepita, que era la primera maestra que hubo aquí en el Ejido a partir del 51. Maestra nacional, ¿no? Maestra de oposición nacional. ¿Y dónde daba clase doña Pepita? En la escuela unitaria femenina que tenía en lo que hoy es la Plaza Cervantes. Bueno, Plaza Antonio Mira, la Paradoja, donde estaba la escuela de mi abuela. Sí, porque aquí no había como colegio público, ¿no? No, en aquello entonces había distintas escuelas unitarias de niños y la de niñas la tenía mi abuela. Ah, muy bien, porque aquí hubo instituto antes que escuela. Sí, el instituto que es del año 66-67 es algo anterior a José Salazar, que es el primer colegio público que hubo, que es el que recogía todas esas escuelas unitarias, incluida la de mi abuela, la de don Andrés, don José Cuadrado también, todos ellos. Increíble, qué año, ¿eh? Sí, sobre todo porque no lo hemos vivido. Pero bueno, hace muchos años. Pero con qué poquitos recursos. Sí, la verdad que sí. Y además en una época muy difícil, porque eran los años del agua de mesa, del agua del barco, todo lo que era el regadío, que luego da origen en esa transición a lo que es hoy nuestra agricultura, del invernadero, de cultivos bajo plásticos, etcétera. Bueno, vamos a darle un paseíto. Como usted quiera. ¿Vamos para arriba o vamos para abajo? Bueno, si vamos para abajo, para mí, ir para arriba era ir al colegio José Salazar, donde estaba mi abuela. Nosotros íbamos a ver a mi abuela por las tardes y por la mañana a ver a la maestra, que era mi abuela. ¿Y si vamos para abajo? Y si vamos para abajo, pues vemos donde nosotros vivíamos al principio, desde que se hizo la tienda, en el año 65. Y que es donde, pues empezó mi padre. Bueno, en verdad el primero que vino fue mi tío. Mi padre estaba haciendo la mili en ese entonces. Y la curiosidad es que se abre al día siguiente del Día del Cristo del año 65, por eso es fácil de recordar. Y al poco, pues mi padre ya empezó a venir aquí, mi tío se queda arriba. Y nada, y aquí seguimos. No sé cuántos años después. Y eso era aquí.
donde está, aquí se ve el letrero, y entonces aquí el bulevar hacía un pequeño chaflán y estaba la tienda de muebles Barrio Nuevo, la tienda de Guillén, claro, y la alambreta que yo tengo de mi padre, pues estaba ahí aparcada, será en una de esas fotos. Y eso es aquí, en esta vivienda donde vivimos hasta el año 86. Hasta 1986 viviste aquí. Así es. Fíjate, ahora hay un Don Esqueva. Sí, bueno, pues el pueblo cambia, la sociedad cambia y todos cambiamos, claro. Hoy hablamos con Samuel Caro Gómez. Este jirense, hijo de José Caro y de Conchita Gómez, nació un 5 de diciembre de 1975. Es profesor, es licenciado en Geografía e Historia. Su especialidad, la arqueología y la prehistoria. Este joven presidente de la Asociación Cultural Atená tiene mucho que contar. Desde pequeño, pues mi padre cerraba la tienda y sobre todo a partir de esta época, antes de irnos a la playa, a Bala Negra, y era pues jugar aquí en el bulevar, que no era bulevar, era carretera nacional, pues era lo habitual. Incluso pasear antes de recogernos por la tarde-noche, a partir de lo que hoy es la Plaza Mayor, pues eran palates, literalmente bajar hasta el parque de la Avenida de la Luz. Hoy que está un paseo, ¿no? Entonces me sigue pareciendo, con la memoria de aquel tiempo, muy lejos, pero que con el paso del tiempo, cuando todo se construye y urbaniza, pues cambia. Pero me acuerdo de ir literalmente saltando palates para ir para abajo. ¿Y te acuerdas lo que había aquí antes? Hombre, claro. Bueno, a mi modo de entender, la Casa del Lobero fue una pérdida patrimonial importante. Sí. Porque tanto la Casa del Lobero como la Casa de Delgado, donde hoy está la administración de lotería, pues son dos casas señeras de lo que es el germen de Ejido. Me está diciendo que esas casas reflejaban la arquitectura ejidense, ¿no? Sí, además son de medio punto, claro, son una arquitectura muy peculiar, tenía cierto gusto, era una arquitectura popular, pero con cierto gusto estético. Techos altos, puertas muy altas. Lo que era la Casa del Lobero, que luego tuvo la pajarería y por eso lo podíamos ver, tenía pues sus columnillas de hierro fundido, que supongo que las tiene Pepe Moreno, que se hizo con los sillares y con todo lo que había cuando se derrulló la casa para hacer este edificio. Pero que digo que este es el germen del Ejido. Es decir, cuando claro, ser, ¿no? Por eso la calle Lobero, y entonces los loberos. Para acá. ¿De qué viene la calle Lobero? ¿Porque se cazaban aquí lobos antes? No, porque viene una familia de Bueneja que eran loberos. Estamos hablando posiblemente finales del 19, y entonces se establece aquí en esta época, seguramente ya venían de antes por la recolección del cereal y eso que había en las cañadas, y a partir de la expansión del cultivo de la parra, pues seguramente ya se establecieron aquí. Sí, con este cruce de calle entre lo que es el Boulevard hoy, la carretera nacional 340, que da nombre al programa, con la calle Lobero. Es decir, pues, podemos decir que la calle más histórica del Ejido es la calle Lobero. Y entonces, ¿más que la carrera San Isidro? Bueno, la carrera San Isidro una prolongación hacia arriba. Bueno, donde había pues, distintas cercas. Hay una foto muy chula desde la torre de la iglesia, posiblemente del 54 o 55, donde se ve parcialmente la carrera San Isidro y esas casas con esas cercas en una fisonomía un tanto peculiar, pero propia de lo que era el Ejido en esos años 50. Porque cada casa tenía sus propios recursos, tenían animales, gallinas, marranos. En ese caso, en la carrera San Isidro se ve un poco menos, pero más hacia Levante, a esa misma altura, lo que explica mi madre de cómo eran las casas en el entorno de la escuela de mi abuela, eran auténticas cercas. Era pues lo que penca, un espacio grande, y la casa el perímetro de las casas se delimitaba con la cerca y con la cerca. Claro. Mi madre dice que parecían auténticos huevos fritos. Es verdad. Es muy gráfico. Fíjate tú cómo se ha transformado. Y luego, pues, cómo ha cambiado todo. Porque bueno, aquí en esta esquina pues, se vendía el engarpe, por ejemplo, ¿En la calle? En la calle. Ajá. Era como, claro, porque esta familia de los loberos pues proporcionaban de todo eso. Aparte de que estaba, pues, bueno, eso lo sabe mejor mi madre,
pero bueno, era como el centro neurálgico, estaba aquí la parada Aquí se hacía la vida de la social. Alsina, y luego un poco más arriba, pues bueno, las distintas pues, bares, vamos a llamarlos bares, o ventas también, el pasaje, bueno, lo que era el elegido primigenio. Tú que sabes mucho de los romanos, por aquí pasaba la vía Malaca. ¿Sabes tú? ¿Esto es el germen de la vía Malaca o era por el camino antiguo del cementerio? Es difícil Directamente al Daimón. es difícil de saber. Bueno, los romanos eran muy racionales y ellos lo que se llama la agrimensura utilizaban la groma, con lo cual muchos, en un sitio más o menos llano como era esto, muchas curvas no iban a hacer. Teniendo en cuenta que Murci, la antigua Murci, lo que hoy es para nosotros Ciudad Vieja, allí abajo en el fondo del bulevar, a la salida hay una serie de tumbas. Lo que era la vía de salida desde la propia Murci no estaba muy lejos, con lo cual la vía de entrada tampoco estaría muy lejana a donde nosotros nos encontramos a día de hoy. O sea que esto ha tenido trasero durante muchísimos miles de años. Claro, habría que preguntarle a los ingenieros de Saavedra y compañía en los años 1870-72, que creo que ya están mayores los hombres, pues qué es lo que se encontraron aquí cuando Madre hicieron mía. el trazado de la carretera nacional. Y seguramente vieron muchas cosas. Porque el propio Gerald Brennan cuenta cuando en el sur de Granada, qué es lo que ve. Y estamos hablando de unos 50, 60 años después de haberse construido la carretera. Cómo se perciben restos romanos desde Tarambana hacia lo largo de varios kilómetros hasta incluso pasado lo que hoy es Ciudad Vieja. Así que la vía Augusta no estaría muy lejos de por aquí. ¿Cuántas culturas puede haber en nuestra tierra ahora mismo? Cultura, bueno, Sí, nacionalidades la es más mezcolanza. fácil Sí. mucho más fácil de contabilizar. Según los años, pues rondando 100. O sea, la mitad de lo que se está representado en la ONU a día de hoy. Cultura, bueno, yo creo que la cultura siempre es un síntoma de enriquecimiento. Eso está escrito. Y bueno, tenemos la suerte de ser un foco de centralización de cultura para lo bueno y para lo malo. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Así que, bueno, mucha variedad cultural. Increíble. Aquí había una de las mejores pastelerías que hemos tenido, ¿eh? Sí, la de Jesús y María Luisa. Qué merengue hacían, ¿eh? Sí, estaban ellos aquí, estaba Salvatilla allí enfrente. Mira, aquí tenemos la casa de los Delgados, que bueno, también refleja una época triste de nuestra historia reciente, como es la Guerra Civil. ¿Eso fue cuartel de la Guardia Civil? No, cuartel no, sino que ¿Una cárcel? Tampoco, es decir, la familia de los Delgados tenían esta casa y lo que es la casa de los Loberos y toda esa zona. Y bueno, ellos son descendientes de, no sé si tú sabes el episodio de lo que se llama la desbandada de Málaga. Sí. Que eso, bueno, pues un hecho triste de la historia reciente española. De hecho, todos los años se recuerda y se recuerda, pero de memoria histórica poca, de memoria política mucha. Con lo cual es una tergiversación de la historia. Entonces, cuando las cosas se hacen cegadas, pues evidentemente falta parte de la información, de la historia. Bueno, y eso. ¿esta casa qué representó? Bueno, pues esta casa, pues resulta que un familiar de ellos, cuando pasa la desbandada, que es como se suele decir, pues bueno, pues por defender, claro, pasó muchas miles de personas y entre ellos pues iban lo que serían pues milicianos, que es como se conocían, y claro, hay que entender que eran gente que venían de muchos kilómetros, desde Málaga, y evidentemente pues tienen mucha hambre. Y estaban cansados y esas cosas, pero hay mucha gente, bueno, había gente, esos milicianos que van infiltrados porque habían hecho sus cosas, que a día de hoy no conviene recordar lo que hicieron en tantos sitios como por ejemplo en Málaga, pero iban infiltrados no por hacer daño, sino por esconderse de lo que hubieran hecho en su día en Málaga. Entonces hicieron sus más y sus menos a lo largo del recorrido, pues en propio Guaynos Bajos, en propio Adra, en el Ejido, incluso cuando llegaron a Almería, que el alcalde de Almería y el propio
¿cómo se llama?, gobernador civil, tuvieron que tomar sus medidas. Y aquí la familia Delgado pues tuvieron sus muertos como consecuencia de defender, pues, oye, que estaban haciendo algo malo. Y entonces, pues, es un episodio negro de la... Pues eso no sale en los libros, eso no lo he leído yo en los periódicos. No conviene. Madre mía, Samu, eres una fuente histórica. Oye, muchas gracias, ¿eh? La desbandada es una cosa que hay que recordar. Pero en todos los sentidos. Hay que recordar y de hecho hay que rememorar, pero desde el punto de vista constructivo. Ahí está. Porque evidentemente pasaron muchas cosas, tanto en un bando como en otro, y en Málaga pues pasaron muchas cosas, igual que pasaron en Almería, y tampoco se cuenta toda la verdad. Aquí tenemos la casa de Alfera. ¿Tú te acuerdas del surtidor azul que había aquí? Me acuerdo del surtidor, me acuerdo de un día que iba hacia lo que era el Ecoen, que tú te acordarás del Ecoen, lo que hoy es el día, y me encontré un billete doblado de 500 pesetas de Rosalía de Castro. Madre mía. Así que fíjate si me acuerdo. Y me acuerdo incluso de Antonio Góngora, de servir él mismo la gasolina, porque el hombre pues tenía necesidad. Sí, mucha necesidad. Bueno, fíjate, la unión, ¿eso lo has visto tú funcionando? Yo lo he visto funcionando, casi que me cuesta. Pero no sé si sabes que el primer socio que tuvo Antonio Góngora en la unión fue mi abuelo. No lo sabía. Fue mi abuelo. Solo que bueno, pues eran sus más y sus menos, y siguió adelante Antonio Góngora. Era una auténtica tienda de ultramarino, y la verdad es que es un museo viviente que estaría muy bien verlo por dentro. La verdad es que, oye, hablando de museos, ¿por qué no tenemos aquí ningún museo de la agricultura, del agua? Siempre se nos llena la boca de agricultura, de agua. Por desidia, porque no es otra cosa, porque no será por propuestas que se hayan hecho desde la Asociación Atenas, incluso de personas a título personal. Estamos en la calle que da acceso a la iglesia. Calle de la iglesia. Y también durante muchos años hasta la plaza, y sigue la plaza. Así es. La plaza antigua tenía su propio encanto. El centro del ejido es por lo que queda entre la calle y la iglesia y la calle El Lodero. Son casi las dos calles más históricas, por la carrera San Isidro. Y de acceso aquí a la calle La Iglesia, pues estaba la farmacia de Alférez, que sigue estando, pero no en su fisonomía antigua. Sí quedan los muebles que tenía don José. Pero yo me acuerdo de ir con mi abuelo, porque claro, mi abuelo, sus amistades eran pues don Andrés, don Antonio Mira, don José Alférez, y entonces yo de pequeño, en aquel entonces no aprecia uno esas cosas, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos esa capacidad de volver hacia atrás, pues desde luego a mí me gustaría rememorar aquellas conversaciones que tuvieran, porque yo me acuerdo de salir de misa y estar aquí, bueno, incluso seguramente en otras ocasiones, pues en la casa de don José. Hablando. Es que se ha perdido hablar, tú lo has dicho. Yo con mi abuelo, y nosotros estábamos allí, pues... Escuchando. No había otra cosa que hacer. Es que se ha perdido también eso de los móviles de la y otras cosas, oral, pues, Samu, impide. Cuando uno se centra en una pantallita y se amorra, pues se pierde la realidad. Cuando uno va mirando hacia el suelo, o sea, mirando la pantalla del móvil, pues se pierde uno la vida. Tienes toda la razón, Bueno, Samu, hacemos que entre a saludar a Ana. Acordándonos de nuestro pueblo. De tu abuelo también. Dice que le encantaba quedarse con ellos mientras charlaban y los niños escuchaban. Claro, está muy bien. Bueno, no te escondas hoy. Seguimos aquí trabajando. Muy bien, Samu. Adiós. Donde está ahora el center, estaba el Hotel Persa. ¿Eso lo has visto tú? Eso me cuesta trabajo recordarlo. Porque yo del cine de Valencia sí. Del cine sí, y de ahí a ver películas. Yo he visto alguna guerra, Bueno, en aquella época sobre todo de españoles avanzados. Bueno, y de las de las patatas chinas, que a mí me aburría, que no iba. ¿Qué recuerdos nos hace recordar, nunca mejor dicho, Samu Caro? Cuando se cambiaban los rollos de las películas, los niños saltábamos a la platea de los cines y ahí emulábamos a Bruce Lee, a Bud Spencer y a Terence Hill. Y son recuerdos. Una calle son 1000 historias, un principio y un final, donde solo recuerdos quedan.
Las piedras en el camino son testigos del sonido y el silencio en el tiempo. A lo lejos se puede escuchar el eco de aquellas voces que se han quedado sin aliento y que antes retumbaban las calles. ¿Verdad que es triste? Ser a quien han visto crecer y tener que ver partir, el tiempo se lleva todo, e incluso a ti. Nos cruzamos con muchos carteles de bancos, pero antes se había más, ¿eh? Increíble. Yo diría que, 80. bueno, y si no hace falta ni contabilizarlo, antes había muchos más bancos. Yo me acuerdo incluso hasta del Banco Zaragoza, el Banco Pastor. Sí, Garriga Nogués. Y bueno, y estaba solo joder, Y lo de que era Calla. claro. ¿Te acuerdas? Y bueno, no solo eso, el Banco Andalucía, También. el Banco Hispanoamericano, el Banesto, esos eran bancos distintos que luego han ido reunificándose. Sí, ahora un trasiego de locales, nuevos locales comerciales, muchas barberías, muchas fruterías. Sí, muchos kebabs también. Todo, bueno, son cambios que se producen sobre todo en los últimos años, ¿no? A partir de la crisis. Yo creo que hay un cambio, hay una horquilla, los cambios de la historia nunca son en una cosa puntual, siempre hay un inicio y un fin, y cuando uno coge la perspectiva de esa horquilla, ve ese cambio, ¿no? Entonces, entre los sucesos del Ejido y la crisis, hay ahí un cambio bastante importante, desde una época donde había mucha vida nocturna, los fines de semana, de llegar a cortar incluso las calles de acceso Allí, desde el ¿tú te acuerdas? claro, está hablando incluso de los principios de los 2000. Sí. Y a partir de esos sucesos negros del Ejido, que también son un reflejo de las cosas que pasan en una sociedad donde hay, como decíamos antes, muchas culturas, muchas nacionalidades, muchos intereses de distintos tipos, pues ahí empieza un cambio, un paradigma que yo diría que cambia casi, o termina de cambiar con la crisis de 2007-2008, que aquí ha sido pues, muy larga. Eso pues, bueno, se traduce también en un cambio poblacional de gente que por lo que sea decide vivir en otro sitio. Sí, es que el 32% de la población del centro elegido musulmana. Claro. Son 22.000 personas. Sí, son una población importante. Tienes que comer, Y desayunar. desde luego nuestro trabajo como sociedad, pero también trabajo de ellos, porque la integración es una cosa activa. La integración no es una cosa pasiva, es decir, yo llego y que me acojan y que me integren. Hay que hacer también un ejercicio de reciprocidad. Entonces es un trabajo colectivo de todos. Y nuestro objetivo como sociedad es crecer. Si ellos crecen, nosotros crecemos. Si nosotros crecemos, pues ellos crecen también. Dos sitios también emblemáticos. Sí, la tienda de Luterio como sastre, que algún día pues sería bueno hablar con Gracián, por ejemplo, la Aguilera. Y luego, al otro lado de la calle Capitán Cortés, pues estaba la tienda de Tachín Jiménez, que era una casa, y en justo en la esquina se veía, bueno, no ha estado hasta hace mucho tiempo, si el edificio es bastante nuevo, porque era el jardín, la casa y la tienda. Nosotros en esta zona de aquí, que hablamos más granaíno que almeriense, Bueno, sí, tú escúchate y pon a Bisbal, por ejemplo, si tú hablas igual que él o no, y el acento es distinto. De hecho tenemos más deje y más expresiones motrileñas, granaínas, que de lo que es Almería. Hay que tener en cuenta que esto fue arzobispado de Granada hasta el año 57, que eso pues, mucha gente no lo sabe. no, Es yo no decir, lo sabía. que la iglesia del Ejido, cuando se hace entre el año 52 y 54, la que conocemos hoy, pues no se inaugura cuando debe. Inaugurarse significa que hay que consagrarla, ¿no? Porque están pendientes de que tiene que venir el arzobispo de Granada, pero claro, es que el arzobispo de Granada en aquellos entonces, pues sabes cuántas horas hubiera tardado en llegar casi al extremo, al más extremo quizás de los lugares del arzobispado. Al final le dio plenos poderes a don José Jiménez, el que tuvo que hacer la Hazlo tú, consagración. chaval, hazlo tú, que yo no Y por eso en lugar de hacerse a lo mejor en mayo, que hubiera sido propio, Ajá. o la festividad de San Isidro, que todavía en aquella época se hacía en su fecha, el 15 de mayo, pues se hizo en el mes de agosto. Ya lo hizo el propio don José. Don José Jiménez. Don José Jiménez. Oye, lo estás contando cosas que vamos.
Increíble, ¿eh? Y las Sí. que quedan todavía por ahí. Y muchas cosas que no se saben, no están escritas y que algún día, pues, bueno, hay que recoger esa historia viva, porque esas historias vivas van perdiéndose, van muriendo. Muy bien. Me tendría contigo toda la tarde, pero no, vea, macho. Hombre, Esto es por capítulo. Sería un Pequeñas placer. dosis. No, sí. Sería un placer. Te emplazo a otro. Claro, Vale. cuando tú quieras, Sí, no. pues, Me tienes eso que es. dar fotos, ¿vale? Porque yo sé que Atenas tenéis ahí un fondo histórico muy chulo. Bueno, tenemos más que un fondo, tenemos acceso. Tenemos acceso. Bueno, Samu, La pastelería de María Luisa y de Jesús, sitio emblemático. no he venido yo aquí a por los pasteles para las comuniones, las Sí. tartas. Sí, además que aquí los pasteles en Elegido éramos Muy buenos. muy buenos, muy Los murcianos, peculiares. El bizcocho que hacían Sí, también. claro. Las medias lunas y... Aquí había gente muy buena, artesana, ¿eh? Sí, desde luego. No, como es tan grande, no está todo así. No, todo lo que ha tan pasado es que concentrado. toda esta gente más o menos autóctona o que llegaron, por ejemplo, claro, si mi abuelo llegan en el 51, el 7 de enero del 51. ¿Te acuerdas Yo del día también? Sí, porque mi madre dice que llegaron al día siguiente de empezar lo que sería hoy el segundo trimestre. Así que el día 6 es el día de Reyes, pues el día siguiente que haya clase. Madre. Por eso es fácil de recordar. Bueno, ¿y qué futuro ves tú aquí? El futuro me Ya hay países gustaría dando. que fuera bueno y positivo. Eso depende de nosotros, De todo, ¿no? como sociedad. Y la pena es que hay mucha gente que está de paso. Y gente de paso desde cualquier sitio del mundo, incluido España. Por no decir incluso nosotros mismos. No le doy. Nosotros mismos como ejidenses que hacemos poco por el pueblo, que de pueblo tiene poco, pero bueno, porque... Yo me implico que siendo- mucho, tú también te que implicas, hay siendo de gente que aquí- nos implicamos, ¿eh? Nos Sí, duele, ¿eh? pero para eso hace falta que se implique más gente. Correcto. Entonces, un pueblo no se hace solo ni se mantiene solo, hay que salir a la calle. Porque, Claro, el esfuerzo bueno, tuyo, mío, del otro, de las asociaciones culturales. comprar en internet ayuda poco a que existan comercios, a que existan cafeterías, que existan bares. Pero eso porque no las solo aquí, ciudades Samu, ni los pueblos. en todo el mundo, Ya, ¿eh? pero no podemos pretender que la ciudad de los pueblos se convierta en un parque temático para cuando me convenga ir a pasearme. Pero bueno, entonces esos Correcto. comercios y esas cafeterías tienen que vivir de algo. Todos los días. Entonces, si no hacemos pueblo, pues es difícil. Y es un problema. Actualmente tenemos un problema. Todo es cíclico. Tú lo has dicho. Todo es cíclico. Yo espero que estemos en un ciclo bajo y estemos algún día, a lo mejor estamos ya, no lo sabemos, en una fase de recuperación de ese ciclo a nivel positivo. Pues que te escuche el Señor. Nunca Así lo has sea. dicho. Así sea. Oye, muchas gracias. Vale, dale un beso muy grande a tu madre y a toda tu Yo se los familia. doy, por supuesto, siempre Claro, necesito fotos. agradecido. Ok, Yo- agradecido a ti por la lección que nos has dado hoy. No será el último, Vale. ¿eh? Vale. Cuando quiera, ¿Sabes cómo se llama este programa? ¿Lo puedes decir? 340, 360. Boulevard 340. Muchas gracias. Fíjate tú. Buenas tardes. Vaya buena tarde que hay y está el Boulevard. Lleno de Mucha vida. gente, ¿eh? Muy bien. Muy bien. como Buenas muy bien. tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestro. Ahí vemos, Joyería Caro, desde 1965. Y nuestras edificaciones y nuestros almacenes. Una calle, un bulevar que tuvo sastres, que tuvo una vida propia de pueblo. Una vida que todo giraba en torno a la Nacional 340. Estos son los hijos de los padres que hicieron grande nuestro pueblo. Gracias.